Hola, buenas noches, Dios les bendiga, qué bendición, qué rico poder compartir con ustedes esta noche. Quiero dar un cordial saludo a cada hermano, a cada hermana, a cada familia CFE que hoy se conectan y por supuesto a cada una de las personas que hoy por primera vez nos acompaña. A todos ustedes una muy cordial bienvenida a nuestra célula en línea. ¿Y qué tal si empezamos este tiempo adorando y alabando al Señor? Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Qué bueno tenerlos una vez más sintonizando nuestra célula en línea. Es una gran alegría tenerlos una vez más en este lugar dispuestos a aprender de la palabra. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y nos preparamos para un tiempo muy especial que tendremos de adoración para conectarnos con el Señor? ¿Y qué tal si le dice ahí, papá, muchísimas gracias por tu gran amor, gracias por tu bondad, gracias por tu verdad, gracias porque tú eres fiel, bueno, santo, justo, gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú harás. Sabemos que hay poder en tu nombre y lo declaramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, esta noche queremos enseñarles una canción nueva que el Señor nos regaló hace poco y esta canción se llama Hay Poder y esperamos que usted pueda tener en cuenta estas palabras y estas letras, estas líricas, y que usted las declare para su propia vida y que usted crea en ellas. Yeah. Hay poder en la sangre de Jesús y su gracia inundándome, y tu amor nunca se acabará, pues yo sé que ahí siempre estarás. Transfórmame, transfórmame. Hay poder en la sangre de Jesús que quita el pecado del mundo. Hay poder en la sangre de Jesús que por nuestra vida se entregó. Hay poder en la sangre de Jesús que quita el pecado del mundo. Oh, oh, oh. Hay poder en el nombre de Cristo. Él derrumba las murallas hoy. Y aunque en el valle de muerte yo esté, yo sé que tu luz me guiará. Transfórmame, transfórmame. Yeah. Hay poder en la sangre de Jesús que quita el pecado del mundo. Hay poder en la sangre de Jesús que por nuestra vida se entregó. Hay poder en la sangre de Jesús que quita el pecado del mundo. Oh, oh, oh. Él quita el pecado del mundo. Oh, oh. Hay poder en su nombre. Al mencionarlo hay libertad. Hay poder en su sangre. Al declararla hay sanidad. Hay poder en su nombre. Y hoy los muros caerán.
Hay poder en su nombre, al mencionarlo hay libertad. Hay poder en su sangre, al declararla hay sanidad. Hay poder en su nombre, y hoy los muros caerán. Hay poder en la sangre de Jesús, que quita el pecado del mundo. Hay poder en la sangre de Jesús, que por nuestra vida se entregó. Hay poder en la sangre de Jesús, que quita el pecado del mundo. Oh, hay poder en su nombre. Al mencionarlo hay libertad. Hay poder en su sangre, al declararla hay sanidad. Hay poder en su nombre, y hoy los muros caerán. Hay poder en su nombre, al mencionarlo hay libertad. Hay poder en su sangre, al declararla hay sanidad. Hay poder en su nombre, y hoy los muros caerán. Dilo una vez más: hay poder en su nombre, al mencionarlo hay libertad. Hay poder en su sangre, al declararla hay sanidad. Hay poder en su nombre, y hoy los muros caerán. Hay poder en la sangre de Jesús, que quita el pecado del mundo. Hay poder en la sangre de Jesús, que por nuestra vida se entregó. Hay poder en la sangre de Jesús, que quita el pecado del mundo. Oh, Él quita el pecado del mundo. Oh, Él quita el pecado del mundo. Oh. Señor, muchas gracias, papá, por tu bondad. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque en tu palabra, en tu presencia, sabemos que estamos seguros. Te alabamos y te bendecimos y te damos todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta información es importante para ti. Recuerda que debido a las medidas frente a la emergencia sanitaria, por ahora no tendremos reuniones y servicios presenciales en la iglesia. Por eso te motivamos a conectarte a nuestras transmisiones en los siguientes horarios. Domingo, 10:30 de la mañana, reunión familiar. Miércoles, 7:30, reunión familiar. Jueves, 7:30, todas las células en línea. Sábado a las 6 de la tarde, reunión unida de jóvenes y adolescentes. Todas las transmisiones las podrás encontrar en nuestro canal de YouTube CFE Bello. Además, en nuestra página web www.cfebello.co también podrás encontrar devocionales, planes lectores y diferentes recursos para edificar tu vida. Recuerda que si vas a entregar tus diezmos y ofrendas, puedes ingresar al siguiente enlace para conocer toda la información sobre dónde y cómo puedes hacerlo. Queremos contarte que la barca de alimentos de nuestro proyecto social Anzuelos Humanos está recibiendo las donaciones normalmente, así que si deseas hacer parte de este proyecto y ayudar a las familias necesitadas, puedes aprovechar el día de tu pico y cédula y llevar tu donación a la iglesia.
Por último, recuerda seguirnos en las diferentes redes sociales como Centro de Fe y Esperanza de Bello. Amén. Te invito entonces a que abramos la palabra, nuestro fundamento bíblico en esta noche para nuestra célula está en primer libro de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Yo le invito a que en este momento cierre sus ojos y vamos a pedirle a Dios que hoy hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, en esta hermosa noche venimos delante de tu presencia para decirte cuánto te necesitamos. Hoy presentamos cada hogar, cada familia, cada persona, Señor, y rogamos que tú hables y ministres, Señor, en esta noche a nuestras vidas. Traigas tu refrigerio, traigas tu palabra que nos transforma y nos da vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar, creo que de un tema que todos han escuchado en algún momento en sus vidas, y es el proceso de metamorfosis, de la oruga a la mariposa. Este proceso, que comprende el ciclo de vida de una mariposa, tiene 4 etapas. La primera se le denomina la etapa del huevo, y es cuando los huevos son depositados en las hojas de las plantas. Si nosotros quisiéramos ir y buscar un huevo de mariposa, sería un trabajo bastante largo, requiere bastante tiempo, ir a mirar hoja por hoja hasta que de pronto podamos hallarlo. Es el proceso que se le llama el huevo, y en nuestra enseñanza lo vamos a denominar el comienzo. Segunda etapa, la etapa de la oruga, y es cuando quizás encontramos ese huevo en la hoja de la planta y decimos, ay, bueno, vamos a esperar que nazca, que salga la mariposa. Pues no, sale cuando el huevo se abre, cuando el huevo hace eclosión, lo que pasa es que sale una oruga, y la oruga inmediatamente se empieza a comer la hoja de la planta en que nació. Y ella come y come porque las orugas nacen extremadamente pequeñas, entonces comienzan a alimentarse rápidamente. Ese proceso en nuestra enseñanza le vamos a dar el nombre de crecimiento. La tercera etapa se llama la etapa de la crisálida, y es una etapa maravillosa realmente. Es el nombre que le vamos a dar en nuestra enseñanza, transformación. Porque realmente en la crisálida, la oruga, cuando ya alcanzó su peso, su tamaño, la longitud adecuada, ella empieza a envolverse a sí misma en una especie de crisálida. Y desde el exterior uno puede mirar y decir, ve, no, se durmió la oruga. No, está tranquila, todo está bien, nada está pasando. Pero desde el interior es donde podemos saber qué está sucediendo. Toda la acción está al interior, toda la acción está gestándose allá. Los tejidos, partes de la oruga se están cambiando completamente desde el interior de la crisálida. Y es en esta etapa de transformación, de cambio, de regeneración, donde los tejidos, los órganos y los miembros están siendo transformados, las partes antiguas de la oruga, donde va a surgir una nueva mariposa. Y esa es la parte que nos lleva a la última y cuarta etapa, la etapa de la mariposa adulta. En nuestra enseñanza le vamos a dar el nombre a esa etapa como la restitución. Sin duda, cada una de estas 4 etapas son maravillosas,
pero me llamó muchísimo la atención la tercera etapa, porque es el momento exacto donde se produce la metamorfosis. Es el momento exacto donde se produce el cambio, la regeneración completa. Y ese proceso me recordó lo que dice Proverbios capítulo 4, el versículo 18, que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestra enseñanza en esta noche tiene como título Tiempos de transición. Y hoy vamos a hablar de un hombre maravilloso, un hombre muy conocido por todos nosotros y con algunas características de pronto usted lo va a alcanzar a descubrir. Es un hombre que todo el pueblo lo amaba, un hombre que era de guerra, valiente, tomó posesión de todos los lugares, territorios de los enemigos que le rodearon. Un hombre que, a pesar que fue un hombre de guerra, valiente, hermoso físicamente, también tenía cualidades muy especiales hablando espiritualmente. Era un hombre que sabía escuchar la voz de Dios, que era sensible a la voz de Dios y nunca se atribuyó a sí mismo las glorias, nunca se atribuyó a sí mismo las victorias, sino que siempre reconoció que era Dios el que le daba las victorias en cada batalla. Este hombre fue un rey amado por el pueblo de Israel. ¿Quién es? El rey David, ¿cierto? Muy bien. El rey David, un rey muy famoso y reconocido, pero David no nació siendo rey. David no fue rey desde que entró a la adolescencia o falleció su padre, no. De hecho, David no nació en una familia de la realeza, de sangre real, donde por derecho él pudiera aspirar a un trono, no. David no tenía ese lineamiento, esa dirección dentro de lo normal para su vida. Pero este personaje nuestro de hoy, David, tuvo un cambio, una transformación muy tremenda en su vida, así como lo veíamos en nuestro personaje inicial, como lo veíamos en la mariposa. Él tuvo un cambio muy tremendo y por eso hoy vamos a ver esas 4 etapas en la vida de David. La primera etapa en la vida de David le denominamos comienzo. Y para eso vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Dice: E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Dice la palabra, les contextualizo como un poquito, que Dios le dijo a Samuel, que era en ese momento el profeta del pueblo de Israel, le dijo: váyase para Belén, a la casa de un padre de familia que se llama Isaí. Y allá, dentro de todos los hijos que él tiene, yo voy a decirte quién va a ser el nuevo rey de Israel y allí lo vas a ungir. Y Samuel se fue muy obedientemente hacia Belén y llegó a la casa de Isaí. Y allí es donde sucede esto que nos acaba de decir la palabra. El comienzo en la vida de David, ¿cómo fue? Vemos que él vivía en una casa humilde, donde sus 7 hermanos compartían tiempo con su padre, quizás en la casa, otros hacían parte del ejército de Israel, entonces tenían que estar en guerra defendiendo el pueblo. Pero de David se nos dice que él estaba aparte, él estaba en el campo con las ovejas. Él estaba allí al cuidado, al pastoreo, apacentándolas, defendiéndolas, alimentándolas, sirviéndole a su padre. Lo segundo que vemos en este inicio
en este comienzo en la vida de David es que por voluntad de Dios él fue elegido rey. Ya vimos en el punto anterior que él no venía de un linaje real. Sin embargo, Dios tuvo un propósito y allí Samuel lo unge como rey. Pero aunque ahí fue ungido, él no empezó a reinar inmediatamente. Él fue ungido en ese momento, sus hermanos lo vieron, Samuel se fue para su casa nuevamente en Ramá y David pues se fue a su campo a pastorear y a cuidar las ovejas de su padre nuevamente. Luego es llamado a que le sirva a Saúl, el rey en ese momento que estaba gobernando Israel, a que ministre con su arpa y traiga la presencia de Dios a la vida de Saúl y también a su casa. Así vemos cómo fue el comienzo en la vida de David. Quiero que pienses por un momento cuál ha sido tu comienzo. Quizás vienes de una familia trabajadora, donde con mucho esfuerzo tuvieron que levantarse y conseguir las cosas que han logrado hasta hoy, donde con mucho trabajo se esmeraron y poco a poco las puertas fueron abriéndose. Hablando espiritualmente, muchos llegamos al Señor cuando pensamos que nuestra vida ya no tenía sentido, quizás que ya no tenía valor. Tú que hoy nos escuchas por primera vez, que hoy nos acompañas por primera vez y piensas que tu vida ya no tiene sentido, que tu vida ya no tiene valor, hoy Dios te dice que Él tiene para ti un nuevo comienzo, así como lo hizo con cada uno de nosotros, quien corrimos a sus pies un día a través de su llamado. Hoy Dios tiene un nuevo comienzo para tu vida. Jesús quiere darte un nuevo inicio. Vamos entonces a ver la segunda etapa en la vida de David, el crecimiento. Y es un momento sensacional definitivamente. Vamos a ver en el capítulo 17, hay un capítulo más, el versículo 49. Dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. El crecimiento. Resulta que había un gigante filisteo que se llamaba Goliat y este hombre medía casi 3 metros de estatura. Este hombre llegaba día tras día a amedrentar, a atemorizar a todo el pueblo de Israel, los oprimía. Y no solamente al pueblo, también el ejército de Israel le temía. Y peor aún, su rey, el rey de Israel, le tenía el super pánico a Goliat. Y dice que cuando venía este filisteo y amedrentaba, oprimía al pueblo, a su rey, al ejército, ellos huían, tenían temor. Pero una vez David escuchó esas palabras y cuando él escucha esas palabras recuerda inmediatamente cómo el Señor, su Dios, lo había defendido, lo había librado cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre, cómo lo libraba de leones, cómo lo libraba de osos. Entonces David en ese momento creyó y en el nombre de Jehová de los ejércitos, su Dios, también fue y venció a este gigante Goliat. Pero cuando Saúl, el rey, se da cuenta de lo que acaba de suceder, entonces no deja que David vuelva a regresar a su casa. Le dicen: no, David, aquí yo te necesito, usted hace parte ahora de este reinado, yo quiero que usted sea quizás mi mano derecha, que me ayude. Y empezó a delegarle responsabilidades. Empezó a delegarle diferentes tareas, hasta que un día Saúl lo pone al mando de todo su ejército. Y ya David estaba al frente de los soldados, estaba al frente de los oficiales. Y dice la palabra en el capítulo 18, el versículo 5,
Dice, y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre la gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. David era muy aceptado ante todo el ejército y ante todo el pueblo en Israel. Esa es la etapa del crecimiento, cuando todo va marchando súper bien, cuando llegan las buenas noticias, cuando llegan los ascensos, cuando llegan los buenos negocios, cuando hay abundancia. ¿Saben? David en ese momento podríamos decir que en Israel, si en ese tiempo se tuvieran redes sociales, era, mejor dicho, el número 1. David era el chico más popular, el que más like tenía en Facebook, en Instagram, el más seguido, el que más seguidores tenía. Este hombre tenía en este momento todos los ojos del pueblo sobre él. Hasta las mujeres le cantaban canciones. Esta etapa de crecimiento es cuando llegan nuestros sueños, sueños cumplidos. Esta etapa de crecimiento es cuando llegan las respuestas de Dios a tu vida que tanto anhelabas. Es la etapa quizás donde ves como tu familia llega y recibe la salvación de Dios. Sus hogares son restaurados. Pero cuando yo estaba estudiando esta enseñanza, Dios me dejaba ver, me dejaba sentir en mi corazón cómo algunas personas se han sentido frustradas y han dicho, yo no he tenido un buen comienzo en mi vida. Quizás ni siquiera fuiste deseado, un hijo deseado. Quizás tu vida ha ido de mal en peor. Y ante este proceso de crecimiento has sentido que por más que te has esforzado, que por más que has querido lograr cosas en tu vida, no has podido. Y para ti es esta palabra que Dios me daba. Está en Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Quiero leerla en la nueva versión internacional. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor. Sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Dios te ha de dar un nuevo comienzo, pero también te va a llevar a la etapa de crecimiento si confías en Él. Dios lo va a hacer. La tercera etapa se llama la etapa de la crisálida y la denominamos como el tiempo de transformación. Esta etapa en la vida de David fue tal cual como en la mariposa. Fue realmente, si pudiéramos decirlo, toda una metamorfosis en la vida de él. David en ese momento entonces era el chico super guau. Era el más valiente, era el más fuerte, era el más comentado, era el propio, como se dice en ese tiempo. Y todo esto hacía que la gente comentara y hablara, hasta que un día esos comentarios llegaron a oídos de Saúl, el rey. Y no le gustó para nada. Miremos lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 18, el versículo 8 y el versículo 9. Dice, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000, y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En este momento Saúl se llenó de celos. Dijo, no, pues entonces, el más popular, el más seguido en todas las redes, el más aclamado, ya le componen canciones. No, que para David 10,000 y yo que soy el rey, 1,000. No, pues si quiere le entrego el reino de una vez. Esa fue la actitud que en ese momento, lo que sintió Saúl en ese momento. Hasta ahí toda la historia de David iba súper. Iba en crecimiento, iba, como se dice, viento en popa, hacia adelante, avanzando. Su liderazgo estaba creciendo, se estaba estableciendo
toda la cima de su liderazgo. Pero cuando el rey cambia de actitud, él escucha estos comentarios y él se siente muy mal porque de hecho pues Saúl tenía algunos problemas de autoestima. Pero su cambio con David sucede así, de repente. Él no empezó como a quitarle poco a poco responsabilidades que David hubiera recibido. Saúl no dijo, ay no venga David, entonces ya usted no esté más al frente del ejército, no venga, yo lo voy a hacer. No venga David, ya no haga esto que yo lo voy a hacer. No, como un tiempo donde David hubiera podido interpretar, ay, ¿qué le pasará al rey que ya no me está dejando ayudarle tanto? No, el cambio de Saúl fue inmediato, así de repente, ya, lo quiero es matar, no quiero que lo sigan alabando, aclamando más. Y después de que David estaba en el palacio real, después de que allí en un palacio quizás con toda la comodidad, personas a su cargo, a los soldados podía dar órdenes, inmediatamente debían obedecer. Inmediatamente David recibe la noticia del deseo de que Saúl lo quiere matar. Cuando él ve cómo Saúl comienza a atacarlo, él tiene que huir, tiene que correr. Y David pasa de estar en el palacio real a la cueva de Adulam. Y yo quiero que ahí meditemos por un momento. Quizás en este año 2020, el año de la visión perfecta, el año del nuevo comienzo. Todo lo teníamos quizás planeado, arrancamos con mucha fuerza, arrancamos con mucho vigor, con nuestras metas, los desafíos que habíamos establecido, todos los proyectos que teníamos planeados. Quizás algunos de ustedes tenían una proyección financiera, tenían hasta vacaciones ya pagas con su familia, hasta que como un freno en seco llegó esta pandemia y con ella este aislamiento preventivo obligatorio. Y ahora no sabemos qué sigue. Ahora no sabemos cómo se vaya a desarrollar el transcurso de este año y muchos se encuentran con incertidumbre. Algunos sienten temor, se sienten asustados. Y saben, David no pasó quizás del palacio a poderse ir donde su familia, a su casa y refugiarse y a poder abrazar a su papá y decirle, papá, yo vuelvo otra vez aquí a mi casa, a mi habitación, yo vuelvo a cuidar las ovejas, pero ya el rey no me quiere con él. No, David tuvo que huir, estaba huyendo y tuvo que llegar en su vida este momento tan tremendo, tan abrumador y encontrarse en una cueva. ¿Cómo es una cueva? ¿Cuáles son las comodidades de una cueva? Una cueva es fría, una cueva es oscura, una cueva es sola. Cuando tú y yo estamos en la crisálida, cuando tú y yo estamos en ese tiempo de transformación, todo parece oscuro, todo parece difícil, todo parece hasta doloroso y algunas lágrimas pueden salir de nuestros ojos. Pero como veíamos en nuestro fundamento bíblico, en el capítulo 22, el versículo 1 y 2, cuando él llega a la cueva, es en este momento. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Toda la familia, ay, David se fue para una cueva, tuvo problemas, está allá, no, vámonos, se fueron. Pero no solamente la familia, escuchen, versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado. Y dice también, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice que él fue hecho jefe de alrededor de 400 hombres. Imaginemos ese momento en la cueva. David llega huyendo, me van a matar, ay, con el corazón a mil, me van a matar, estoy huyendo, estoy corriendo, me voy a esconder. Su familia llega y él, bueno, me imagino ese momento, pensemos cómo se abrazaron, si lloraron, pero empiezan a llegar otras personas. Y no precisamente como con plática para ayudar, para aportarle, y este mercadito aquí en la cueva mientras que usted se va a esconder, no. Dice que llegan todos los que tenían deudas. O sea, si usted en ese momento tenía deudas, váyase por donde David.
Usted tenía un crédito de vivienda, vaya para la cueva donde David. Usted está amargado, usted tiene un resentimiento, usted no tiene alegría, váyase para la cueva donde David. O sea, esa cueva podríamos pensar, qué cueva tan deprimente, no, parecía como cual velorio. Pero saben, hermanos y amigos que nos escuchan, cuando Dios está en tu vida, dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas nos ayudan para bien. Deja que Dios trabaje en medio de tu crisálida, en medio de tu momento de transformación, en el punto exacto donde Dios está tocando y duele o cuesta. Deja que Dios trabaje. Todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Esta crisálida no solamente fue un tiempo de bendición para David, sino también para estos hombres que se juntaron a él. Allí surgió toda una transformación. Esta cueva tenía un nombre y se llama Adulam, como veíamos ahorita, y significa, la palabra Adulam significa refrigerio, refugio. Esta cueva fue el refrigerio y el refugio para estas vidas. Esta cueva fue el primer lugar fuerte donde David estuvo. Allí Dios derramó su presencia y tuvo que haberla derramado de una manera muy especial para que estos afligidos, estos endeudados, estos amargados fueran transformados, recibieran la sanidad en sus almas. Allí, en esa cueva, sucedió un encuentro con Dios. Y en vez de amargura, vino valentía a estos hombres. Dios quiere que tú y yo seamos cristianos valientes. En esa cueva, en vez de debilidad, vino fortaleza. Allí se formaron, se forjaron y fueron entrenados estos hombres. Dios quiere que durante este tiempo tú y yo nos entrenemos en la presencia de Dios, nos entrenemos con su palabra, nos entrenemos con sus mandamientos, obedeciéndolos, siendo fieles, cueste lo que cueste, que Él trabaje en nuestra vida, que Él trabaje en nuestro carácter, que Él transforme todo nuestro interior. Allí en esta cueva sucedió ese encuentro glorioso y estos hombres salieron de esa cueva y fueron conocidos como los valientes de David. Tenemos que ser conocidos al salir de este tiempo, de esta cuarentena, al salir de esta pandemia. Vamos a salir y vamos a ser conocidos como los hijos de Dios, no solamente porque Él nos guarda, porque Él nos protege, porque su sangre cubre nuestras vidas y ninguna peste, ninguna enfermedad nos tocará, sino también porque nuestro gozo no se apagará, sino porque la convivencia en nuestras casas durante este tiempo se escuchará cómo el reinado de Dios está, cómo gobierna el amor, la presencia de Dios en cada relación. Dios quiere darse una cita contigo durante este tiempo, donde Él nos transforme como lo hizo con la oruga, donde tus partes antiguas y esa vieja naturaleza queden en la cruz y puedas dejar todos esos hábitos pecaminosos, esas grietas en tu carácter que nos impiden arrancar un nuevo vuelo, dejarlas allí. En la crisálida Dios quiere quitar esas cosas, en la crisálida Dios quiere quitar ese pecado, Dios quiere quitar esa vieja naturaleza y permitirte tener una nueva naturaleza, que puedas arrancar y volar y alcanzar los niveles espiritualmente hablando a los que Dios te quiere llevar. Y algo muy tremendo es que la oruga no puede cumplir su propósito si no pasa por la crisálida. Tú y yo no podemos cumplir nuestro propósito si no pasamos por estos tiempos de transformación. La oruga entra en su crisálida. Allí se genera todo este proceso, puede ser doloroso, pero finalmente al pasarlo puede salir una mariposa y volar.
tú y yo tenemos que pasar por estos procesos de transformación para alcanzar nuevos niveles en nuestra vida, en nuestro hogar, ministerialmente hablando, en el liderazgo, en cualquier área. Dios necesita que tú y yo seamos procesados. La cuarta y última etapa la nombramos restitución. Y es cuando vemos el momento en que estos hombres salen de la cueva como un solo hombre con David, alineados al propósito de Dios. Dios le entregó los mejores hombres a David, el mejor equipo. Hemos aprendido que donde hay equipo hay conquista, y esto fue lo que vivieron estos hombres con David. De la mano de Dios realizaron las mayores hazañas. Uno de ellos mató solito a 800 hombres en una sola ocasión. Otro mató a tantos filisteos que dice la Biblia que su espada se quedó pegada a su mano. Mataron leones, destruyeron egipcios. Todo esto se formó en la crisálida. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios que durante este tiempo trabaje en nuestras vidas, trabaje en nuestro carácter, trabaje en nuestro corazón, y que quite todo lo que pueda estorbar el que pasemos a este nivel de restitución, donde Dios te va a dar más de lo que quizás tú has anhelado, donde tu familia va a conocer de Dios, donde van a entender los propósitos para sus vidas. Este es el tiempo para que Dios mude nuestro corazón, donde podamos estar avivados, donde podamos hacer que cada una de nuestras casas sea el lugar donde la presencia de Dios arda como unos altares encendidos para Dios, donde podamos estar formándonos y preparándonos para recibir el avivamiento que va a venir. Tú y yo necesitamos entender que estos tiempos que hoy estamos viviendo no son tiempos para llenarnos de amargura. No son tiempos para llenarnos de queja, no son tiempos para angustiarnos por las facturas que llegan, no son tiempos para agobiarnos por las deudas, por la crisis económica. No es tiempo para llenarnos quizás de enojo, de impotencia. Es tiempo de ir al Señor. Es tiempo de ir al refugio, al lugar de refrigerio, al lugar y seguro, a ese lugar donde estos 400 hombres y David estuvieron buscando a Dios. La presencia de Dios es nuestro lugar fuerte, es nuestro lugar seguro, es nuestro lugar de refrigerio. Es tiempo de orar. Es tiempo de orar más. Es tiempo de adorar. Adora al Señor en medio de esta situación. Exalta su nombre. Dile cuánto lo necesitas. Exáltalo y recuerda que Él es el Todopoderoso, el Dios dueño de todo lo que hay en la tierra, el creador del mundo. Es tiempo de que nos entrenemos en la palabra de Dios. Es tiempo de que obedezcamos todo lo que en ella está escrito. Es tiempo de que la memoricemos. Ahora hay mucho tiempo libre en casa. Toma tu palabra, la palabra de Dios, y memorízala. Toma tu Biblia y empieza a leer, pero también deja que esa palabra efectúe los cambios, traiga un nuevo comienzo, traiga crecimiento, porque ella es alimento, traiga transformación, porque eso es lo que esa palabra hace en mi vida, me transforma, pero también traiga restitución por tenerla viva, ardiendo en mi corazón. Es tiempo de fortalecernos en nuestro Dios. Y de esta crisálida saldremos renovados y avivados con nuevas fuerzas para cumplir los propósitos de Dios en esta tierra. Los invito entonces a que durante este tiempo podamos tener el deseo en nuestro corazón de tener un nuevo comienzo, de tener crecimiento como nunca antes, alimentarnos de la palabra, de permitir que Dios nos transforme y podamos entonces alzar nuestro vuelo y ver la restitución en nuestras vidas y en nuestra familia. ¿Qué tal si ahí donde estás cierras tus ojos
y le dices al Señor cuánto le necesitas. Dile: Señor, en esta noche yo entiendo que tú eres el Dios que da una nueva vida. Yo quiero, Señor, hoy recibir un nuevo comienzo. Yo quiero a partir de hoy empezar de tu mano. No quiero, Señor, seguir llevando una vida de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mi deseo. Yo hoy renuncio, Señor, a hacer mi propia voluntad y te entrego todo lo que soy para que tu voluntad se cumpla en mí. Señor, yo quiero crecer a través de tu palabra. Yo quiero crecer en tus caminos. Aunque llevemos, Señor, mucho tiempo asistiendo a una iglesia, aunque llevemos mucho tiempo de conocerte, Señor, tú nos quieres llevar a otros niveles, y yo oro para que este tiempo en cada una de las casas podamos ser transformados, podamos ser avivados por el poder de tu palabra, y que tú nos lleves a conquistar, que tú nos lleves a crecer, que tú nos lleves a alcanzar, Señor, aquellos sueños, propósitos que te has trazado con nuestras vidas. Señor, bendice cada familia aquí representada, que tu presencia traiga renuevo, traiga refrigerio a cada corazón, que tú renueves las fuerzas del que se encuentra, Señor, agobiado, angustiado, preocupado o cansado. Oramos, Señor, para que vengan tiempos de refrigerio desde tu presencia, y que en esta noche tú nos vivifiques. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Invitarte que si tú nos acompañas hoy por primera vez, nos encantaría poder ayudarte en este proceso de crecimiento, en este proceso de poder ver las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y aquí al final del video hay una descripción donde te invitamos a dejar todos tus datos, y uno de nuestros líderes se va a estar contactando, te vamos a llamar, vamos a estar comunicándonos contigo para acompañarte. Hermanos, Dios les bendiga, les amamos.